Hola chiquillos, espero que se encuentren bien en casa junto a su familia. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo producto visual que trata acerca de las emociones. Este producto, el número 2, le puse como título Expresando lo que siento. El video de hoy corresponde a la clase sesión 1 y hay dos objetivos de aprendizaje del programa de estudio que se relacionan con este producto. El número 1 es crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles en el espacio público y en diferentes contextos. Entonces de aquí yo rescato, en este caso, la problemática juvenil, pero abordada desde sus emociones, y dice en diferentes contextos. Las vamos a llevar al contexto de actualidad país. El objetivo de aprendizaje 4 dice argumentar juicios críticos referidos a la valoración de diversas manifestaciones visuales, configurando una selección personal de criterios estéticos. Porque también ustedes van a llevar a cabo este trabajo haciendo una selección de los materiales que van a ocupar para expresarse y los medios de expresión también con los cuales se van a desenvolver en la obra. La actividad de inicio corresponde a lo siguiente. Deben responder estas preguntas que se mencionan a continuación en un documento Word. En el caso que no tuvieran su PC, su computador, escriben las respuestas en su cuaderno. La primera pregunta dice, ¿me podrías mencionar el nombre de una obra y su autor que te haya transmitido algunas emociones? De lo que ustedes recuerden, de lo que ustedes tal vez han visto en años anteriores, cuando yo les he mostrado presentaciones de distintos artistas de vanguardia, y se vayan haciendo como un recuento. Luego que me mencionan la obra, me deben decir también cuáles son las emociones que ustedes identifican en esa obra. Luego, en la actividad de desarrollo, en la primera parte, van a revisar estos videos. Aquí están todos los links, aparecen también en su instructivo de trabajo que se envió el día lunes. Y cada uno de ellos pertenece a estos artistas. Edvard Munch, ahí hay dos videos, Pablo Picasso, Oswaldo Guayasamín, Frida Kahlo y Marc Chagall. Yo los seleccioné a ellos porque todos ellos trabajan en base a las emociones. Aquí tenemos, por ejemplo, a Edvard Munch con su famosa obra El Grito. Y acá a la derecha, la obra Melancolía. Hice una selección de obras para que más o menos vieran de qué se trata cada artista. Ambos expresan las emociones, están también estos artistas dentro de un contexto de acontecimientos de la historia o de hechos importantes que sufrieron dentro de su familia, que los llevó también a expresar en sus obras esos sentimientos. Aquí tenemos a Pablo Picasso con el cuadro monumental Guernica, que este fue realizado en el periodo de la Guerra Civil en España. Por lo tanto, habla mucho de los horrores que se vivieron en ese episodio. También el recurso de los materiales que eran escasos en ese momento por la guerra. Así que hay harto que decir de ese cuadro. Aquí hay otro más de Pablo Picasso, el viejo guitarrista ciego, la mujer que llora.
Oswaldo Guayasamín, este artista latinoamericano, pintor, escultor, que expresó en sus obras la reivindicación de la cultura indígena. Hizo un gran recorrido por Latinoamérica, conociendo la cultura indígena tanto de su país como de los demás países, y él en sus cuadros fue manifestando todo lo vivido. Hay cuadros que representan emociones tristes y otra etapa de sus cuadros que representa el amor y la ternura, como madre e hijo. Esta se titula Las manos de la protesta. Él es artista expresionista indigenista. Por lo tanto, la distorsión de las figuras humanas es muy relevante para poder expresar también las emociones. Recuerden que los expresionistas, su foco principal es representar las emociones por sobre la forma tradicional o perfecta. Por eso que siempre hay distorsión, para poder exagerar el sentimiento. Después tenemos a Frida Kahlo, que tuvo una vida muy trágica ella. Acá hace Henry Ford Hospital. Es un cuadro que se refiere a su episodio cuando tuvo un aborto. Por lo tanto, ella vio frustrado el hecho de ser madre. Y ahí aparecen muchos simbolismos de ella. Por ejemplo, ahí están sus caderas, su pelvis, que también al tener ella un accidente automovilístico, fracturó muchas partes de su cuerpo, entonces eso también la llevó a que no pudiera tener hijos, que era muy difícil en su estado físico. Se llama la columna rota, y aquí vemos porque ella tuvo que usar un corsé en su cuerpo para poder afirmarle toda su estructura. Por lo tanto, ella tuvo una vida muy sufrida. De hecho, estuvo mucho tiempo en cama, y su padre le elaboró o le confeccionó un atril para que ella pudiera pintar acostada. Después tenemos a Marc Chagall, que es un artista de vanguardia entre el simbolismo y el arte naif, de arte como un tanto ilusorio, infantil, en donde él representa también mucho como el romanticismo. Las Marías de la Torre Eiffel tenemos acá, y el cumpleaños. Estos son los artistas que elegí yo en base a las emociones, para que ustedes vayan observando sus obras y vayan viendo de qué manera el artista hace alusión a los sentimientos. En la segunda parte del trabajo, luego que ven estos videos, ustedes van a tener que seleccionar un solo artista, y de ese artista van a seleccionar una obra, y de esa obra van a buscar en los sitios de internet, los sitios web, van a buscar el título de la obra, el nombre de su autor y el año en que se realizó. Y luego vamos a hacer un análisis de esta, donde me tienen que responder las siguientes preguntas. La número 1 dice: ¿qué sensaciones, emociones e ideas te genera la observación de esta obra? Entonces acá ustedes lo que deben hacer es identificar las emociones. Número 2, ¿cuál podría ser el propósito expresivo del artista al crear la obra? Y cuando hablamos de propósito expresivo, nos referimos a la idea central que quiere comunicar el artista en su obra.
Eso es lo que ustedes tienen que tratar de identificar de acuerdo a lo que ven, a lo que ustedes pueden inferir también. Número 3 dice, ¿qué relación se puede establecer entre el propósito expresivo, el lenguaje visual y el aspecto estético de la obra? Ustedes acá lo que tienen que buscar es si hay alguna relación, una buena relación en cuanto a la idea central y a la representación que hizo él de las formas, de los colores, de la textura, de la materialidad, si ayudan realmente al propósito expresivo. Los colores, por ejemplo, son una clave en las emociones. Pablo Picasso, por ejemplo, llamó a unas etapas de su pintura periodos, el periodo azul y el periodo rosa. El periodo azul hablaba de mucha tristeza en la cual él se vio envuelto de sus situaciones familiares, del contexto en que vivía. Por lo tanto, todos sus cuadros tienen esos tonos azules, grises, con tonos medios marrones. Y la época rosa, por ejemplo, representa un poquito más de alegría, porque él se vio rodeado de un entorno circense. Y muchas representaciones de sus cuadros aparecen colores más vivos. Entonces, eso tienen que tratar de buscar si este aspecto estético, este lenguaje visual, ayuda a que se entienda mejor la idea de la obra. Y por último, número 4, ¿cuál era el contexto en que vivía el artista al momento de crear la obra? Eso también influye, como yo les explicaba del cuadro Guernica, donde estaban pasando por una guerra civil. Por lo tanto, el contexto, Edvard Munch, por ejemplo, el periodo entre guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, son episodios que marcan a los artistas y ellos de alguna manera plasman en sus obras esas emociones. Entonces tienen que relacionar los acontecimientos personales o los acontecimientos en que vivía el artista en el territorio que habitaba y se relacionan con la obra. Y la última, la número 5, dice, ¿qué elementos contextuales observas en la obra que habrán influido en el artista para expresarse? Pensando en que hay un contexto en el que ellos se desenvolvían y vivían, siempre van a aparecer elementos reiterativos o simbolismos adentro de la obra. Entonces eso tienen que tratar de identificar también. Estas 5 preguntas, con el desarrollo de sus respuestas, las van a escribir en un documento Word. Si no tienen el documento, o sea, si no tienen computador, entonces las escriben en su cuaderno. Y en el documento Word, en el caso de los que tengan para hacerlo, van a también incluir la fotografía de la obra. Y en el caso de los que escriben en el cuaderno, van a tener que enviar fotografía de la obra a mi correo. La tercera parte de la actividad de desarrollo es el producto visual que ustedes van a iniciar. Y este producto visual lo vamos a relacionar también con el contexto que estamos viviendo hoy en día, que es el contexto país. Si ahora no quieren utilizar el contexto país, podríamos llevarlo al contexto familiar, tal vez a algunos sucesos que ustedes estén viviendo, que también de alguna manera le despiertan ciertas emociones. Entonces, de acuerdo al contexto en que estamos viviendo en el país, con la crisis sanitaria, o de acuerdo a un contexto personal, un contexto familiar, donde ustedes quisieran expresar sus propias emociones, me van a responder estas preguntas. ¿Cómo te sientes después de 2 meses y medio de confinamiento en casa? ¿Cómo te sientes cuando te informas acerca de lo que está sucediendo a nivel país y a nivel mundial por la pandemia? O también, ¿cómo te sientes de acuerdo a la situación familiar que estás viviendo? Esas preguntitas que son de reflexión, es importante que las desarrollen para poder tener una idea de lo que ustedes quieren plasmar de manera visual. Entonces, en su cuaderno o en un documento Word,
me van a escribir un pequeño texto que hable acerca de esas emociones que ustedes están sintiendo en estos momentos. Y eso lo van a escribir debajo de las preguntas de análisis de la obra. Para poder realizar el trabajo visual, pueden ocupar media hoja de blog, una plana del cuaderno, un cartón o cualquier soporte que ustedes tengan. Cualquier soporte puede ser incluso hasta una tabla o un tolván, lo que ustedes tengan en casa, pero que no exceda ese tamaño, 20 por 27 centímetros. Y van a tener que crear una obra de arte donde puedas expresar tus emociones personales, que se visualice también la idea, el propósito expresivo de la obra según lo que ustedes analizaron de el artista que eligieron. Y van a realizar para esta sesión solamente el dibujo de la idea, nada más, no se pinta, solamente el dibujo de la idea. Y como actividad de cierre, debajo de todo este desarrollo que han hecho de manera escrita, van a tener que responder esta pregunta de cierre. ¿Crees que las obras de arte logran transmitir emociones a los espectadores? ¿Por qué? Todas las evidencias de las actividades, tanto de inicio, de desarrollo y cierre, deben enviarlas a mi correo. En la parte de asunto, indicar siempre nombre, apellido, curso y en este caso sesión 1. Respetar la fecha de entrega, les voy a dar toda la semana, incluido también el fin de semana por si necesitan reflexionar más acerca de lo que están haciendo, y me la van a enviar durante el día lunes 8 de junio. Y todas las evidencias que ustedes vayan teniendo, chiquillos, siempre guárdenlas en su cuaderno o algunas otras las pueden también guardar en carpeta. Espero que les sirva este video para que lo revisen cuantas veces sea necesario y puedan realizar de buena manera su trabajo. De todas maneras, los invito a que si tienen dudas me escriban a mi correo. Chao chiquillos, que estén muy bien y saludos en casa.